Hola, buenas tardes. Soy Pepe Yuyot, profesor de informática del Instituto Cristóbal de Monroy. Y voy a continuar el vídeo anterior en el que estuvimos explicando lo que son los esquemas, ¿no? Los XML esquemas. Comenzamos viendo lo que eran los elementos simples para definir algunas etiquetas que contengan texto, fechas, etcétera. Y ahora vamos a continuar con los elementos complejos. ¿Vale? Recordad que los elementos simples son aquellos que contienen datos, simplemente datos, texto, fechas, números, etcétera. Y los datos complejos, los elementos complejos son aquellos que contienen a otros elementos o bien son elementos que tienen atributos. Bien, pues vamos a hacer un nuevo ejemplo, ¿vale? Tengo aquí un par de ejercicios propuestos para hacer una secuencia de elementos en un XML, ¿vale? Entonces voy a crear en un principio lo mismo que hice anteriormente con NetBeans. Vamos a vernos aquí y voy a crear en mi proyecto un nuevo documento, un nuevo esquema vacío, que lo voy a llamar ejemplo 2. Y por otro lado, pues ahí está, vamos a borrar esto. Si os fijáis, el espacio de nombre que crea por defecto es el que necesitamos, ¿vale? Para crear los esquemas. Y este vamos a duplicarlo. Copy, paste. Y vamos a ponerle aquí ejemplo 2, en el que voy a construir mi XML, ¿vale? Acorde al vocabulario que yo vaya definiendo en el esquema. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, para tenerlo aquí los dos simultáneamente. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, que no lo he abierto. Este es el ejemplo 2. Esto lo voy a cerrar todo. Y este lo voy a poner aquí. A ver si me deja. Ahí está. Para ir viendo simultáneamente tanto el esquema como mi XML. ¿Vale? Y así mucho más fácil de trabajar. Bien, aquí le vamos a vincular el esquema llamado ejemplo 2. Este es el ejemplo, la prueba que estuve haciendo anteriormente. Podríamos haberlo puesto el elemento .type si queréis, pero bueno, no hace falta. ¿Vale? El prólogo es opcional. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es crear un elemento que contenga una secuencia de elementos de tipo alumno, nombre de alumno, tal. Bien, vamos a ver. Vamos a crear un ejemplo, el elemento raíz que lo vamos a llamar alumno. Este va a ser nuestro XML. Y va a contener aquí pues un elemento hijo llamado nombre. Y otro que sea apellidos. Mira, le voy a poner otro porque después voy a reutilizarlo. Le voy a poner nombre de alumno para después crear un tipo y así. Aunque no sería para distinguirlo. Realmente con un apellido sería suficiente. Pero para utilizar el mismo esquema para todo, pues lo voy a poner así. Esta sí es mi estructura. Pepe. Vale, y vamos a crear un esquema que valide a esta estructura. Entonces, por lo tanto, lo primero, esto se puede definir de varias formas. Una sería haciendo el diseño en forma de muñeca rusa, ¿vale? Que ahora os explico lo que es. O bien haciendo referencia a otros elementos y así de hacer de forma... Es mucho, vamos, yo lo recomiendo puesto que da menos pie a confusión, es más fácil crearlo y después a la hora de editarlo es mucho más sencillo. Mirad, aquí he buscado yo en una página para que veáis las diferencias. Esto sería en forma de diseño anidado o muñeca rusa. Como veis, lo que haríamos es definir el elemento raíz, por ejemplo, el libro, y después ir definiendo las distintas secuencias y los distintos elementos simples, ¿vale? Crearía como una forma de árbol en el cual tendríamos que repetir a veces algunos elementos, pero después a la hora de editarlo, al principio parece que es lo más sencillo, pero después a la hora de editarlo y de modificarlo es muchísimo más complejo, porque se crearía una estructura ramificada bastante grande. La otra opción sería hacerlo en un diseño plano, es decir, definir lo que son los datos simples, los elementos simples, perdón, o los tipos de datos simples, y después los elementos complejos, ¿vale? O los tipos de datos complejos, ¿vale? Esta sería la forma. Bueno, esto es con tipo de datos simple y esto con elementos. Entonces yo recomiendo que hagamos esta por el nivel de tanto de organización de la definición de los elementos como a la hora de después de modificarlos, ¿vale? Quizás en un principio os pueda resultar más fácil la de muñeca rusa, pero a la larga no es recomendable. Entonces yo directamente voy a pasar a hacerlo de esta manera. Si acaso en algún ejemplo posterior, pues lo hago en forma de muñeca rusa para que veáis la dificultad que conlleva.
Entonces, aquí tenemos dos elementos simples. Uno es nombre de alumno y otro es apellido, como veis aquí. Y por otro lado tenemos un elemento complejo que es alumno, el cual contiene a estos dos elementos simples. Entonces, vamos a empezar a definir lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, los elementos simples. ¿Vale? Yo le voy a poner aquí Podemos empezar definiendo los elementos complejos como queramos, pero yo lo voy a hacer en este orden y lo podéis hacer cada uno en el orden que quiera. Entonces, para hacerlo igual que antes, ponemos el tipo element, el nombre que le vamos a poner es nombre alumno y el tipo no lo vamos a poner ninguna faceta ni ninguna restricción, simplemente lo vamos a poner de tipo string. ¿Vale? Tendríamos el primer elemento simple y ahora vamos a copiarlo y mira, esto lo voy a minimizar y así me cabe un poquito mejor. Y ahora vamos a poner el apellidos alumno, el otro elemento simple. Podríamos crear un tipo de dato, pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Y ahora vamos a ver cómo definimos los elementos complejos. ¿Vale? El primer elemento complejo que yo voy a definir lo voy a llamar alumno, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, lo hacemos exactamente igual. Lo definimos de la siguiente manera. Nombre alumno. Si lo dejamos así es un elemento simple. Entonces, hacemos de la siguiente manera. Abrimos y cerramos. Y ahora, igual que antes hacíamos una faceta en la cual restringíamos los tipos de datos simples, aquí tenemos que indicar lo que es un tipo de dato complejo con el siguiente elemento, ¿ves? Con complex type. Esto lo utilizamos para hacer facetas, para hacer restricciones y así definimos lo que es un tipo de dato simple, un tipo de dato complejo. Los tipos de datos complejos, en este caso lo que tenemos es una secuencia de elementos. ¿Vale? Primero tiene que aparecer este elemento y después tiene que aparecer este elemento. Por lo tanto, lo definimos como una secuencia. XS, existen distintas variantes que ya veremos. Una secuencia, ¿vale? Y esa secuencia, ¿cuáles son los elementos que contienen? Pues yo podría ver, si lo hago en forma de muñeca rusa, esto lo comentaría y esto se incluiría así. Perdón, a ver si lo hago bien. Corcho. Ahora, voy a tabularlo para que se vea. Este sería si lo hiciera en forma de muñeca rusa, que en un principio parece sencillo y es la forma más correcta. Pero después a la larga, cuando tengamos una estructura XML bastante compleja, no es recomendable. ¿Vale? Lo que hemos hecho es definimos el elemento complejo alumno que contiene esta secuencia de elementos, este elemento simple y este elemento simple. Así queda bastante claro. Si nosotros no queremos declarar aquí lo que es los elementos simples, podríamos hacer referencia a ellos, que es la forma más habitual. Entonces, ¿cómo se haría? Se declararían los elementos simples aquí en primer lugar o al final, como queramos, y cuando estemos declarando el elemento complejo, en vez de poner de nuevo la declaración, haríamos referencia, pondríamos aquí el atributo ref, le quitaríamos todo este tipo que no es definido, simplemente estamos creando un elemento que estamos haciendo referencia a su definición. Entonces, cuando leamos la estructura, esta secuencia, este elemento corresponde, lo busca a este y este corresponde a este. ¿Vale? Esta sería la forma, no de muñeca rusa, sino de forma sesgada, no sé cómo el nombre más correcto. Haciendo diseño plano, haciendo referencia a él. ¿Vale? Por lo tanto, voy a ver que está bien formado, que es válido con acorde al lenguaje XSD, y ahora vamos a validar este documento. Voy a guardarlo antes que nada y lo validamos. Está bien formado y no es válido, porque dice que no ha encontrado la declaración de alumno. ¿Por qué? Porque no he grabado todavía este documento. Lo guardo y ahora lo vuelvo a validar. ¿Vale? Ahora sí es correcto. ¿De acuerdo? Si yo cambiara la secuencia, vamos a poner esto un poco más chico. Si yo cambiara esta secuencia de elementos y la pongo en distinto orden, vamos a poner esto un poco más pequeño. Ahí. Si lo intento validar ahora me da un error porque la secuencia de alumnos no corresponde con apellidos nombres. Tiene que ser primero nombre y después apellido. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma de poner la secuencia de elementos. Bien, voy a hacer el siguiente ejemplo. Crear un tipo de dato complejo para reutilizarlo similar al tipo anterior, datos personas. Bien, pues al igual que creamos esto, podríamos crear un tipo de dato complejo. Vamos a poner aquí. Esto es un elemento complejo. A ver cómo lo he puesto. Vale. Yo podría, a ver que vea cómo voy a poner. Sí,
Vamos a ponerlo aquí a continuación y así queda el escrito completamente. Por eso he puesto aquí nombre de alumno. Vamos a poner aquí tipo de datos complejo definido por el usuario. Entonces vamos a crear primero, vamos a ponerlo bien, por eso como no podía definir dos veces el mismo elemento, por eso le puse antes nombre de alumno. Ahora lo vamos a definir bien. El nombre y apellidos, que va a ser de tipo string, y ahora esto sería como lo haríamos, como si borráramos esto, pero bueno, lo voy a poner aquí a continuación. Y ahora definiríamos el tipo de dato complejo, XS, igual que hacíamos antes, definiendo el tipo simple, yo puedo definir un tipo complejo y le ponemos el nombre, por ejemplo, de datos personas, de forma que puedas reutilizarlo. ¿Vale? En vez de definir un elemento, defino un tipo de dato. Y ese va a contener la secuencia de elementos, lo mismo que hemos hecho antes. Perdón. Aquí tenemos la secuencia de elementos, nombre, que es este que hemos definido aquí, y apellidos. En resumidas cuentas, hemos creado al igual que existe el tipo de dato string, el tipo de dato íntegro, etcétera, hemos creado un tipo de dato nuevo llamado datos personas, que realmente es una estructura, porque es un dato complejo que contiene a los nombres y el apellido que son de tipo string. ¿Vale? Con esta definición, nosotros ya podremos crear, por ejemplo, dos tipos de datos que sean del tipo de datos, o sea, dos elementos, perdón, complejos que sean del tipo de datos personas. Por ejemplo, puedo crear el tipo de dato doctor, en vez de definir toda la estructura de datos complejos, le vamos a indicar que es de un tipo datos personas. Y de la misma manera, se me ha colado. Y de la misma manera, ay, ¿qué ha pasado aquí? Lo he escrito mal, esto es elemento. Vamos a crear el enfermo que sea de tipo datos personas. ¿Qué significa esto? Si definimos esta estructura. Doctor es este tipo de datos que hemos definido como dato complejo y lo hemos definido aquí. Va a contener una secuencia de elementos, nombre y apellido. Esto evita que tengamos que definir para doctor una estructura completa y para enfermo la misma estructura completa, puesto que el comportamiento es el mismo. Entonces es una forma de... Se suele utilizar los tipos de datos, tanto simple como complejo, cuando vamos a reutilizarlo más de una vez, como es el caso ahora de doctor y enfermo. Comprobamos que está bien formado y ahora vamos a generar nuestro XML. Vamos a poner aquí doctor. Vamos a poner nombre y apellidos. Nuestro XML. Y apellido. ¿Vale? Si defino un elemento doctor, tiene que cumplir que sea de este tipo de datos que contiene esta secuencia. ¿Vale? Lo validamos y vemos que es correcto. No se ha declarado la declaración, ¿por qué? Porque no se ha grabado todavía el XSD. Lo guardamos aquí, lo guardamos y lo vuelvo a validar. ¿Vale? Ahora sí, lo cumple. Si en vez de doctor la estructura es enfermo, pues debe de validarse de la misma manera. ¿Vale? Está cumpliendo la referencia. Si le ponemos otro, pues ese elemento no está declarado, ¿de acuerdo? Luego, esa estructura se está haciendo correctamente. No sé si os habéis dado cuenta, pero en un mismo esquema podemos definir 20.000 millones de estructuras. Cuando yo genere un XML que quiera que utilice este esquema, esto es como una hoja de estilo. Lo primero que hace es buscar el elemento raíz en toda esta definición. Y a partir de ahí, pues empieza a aplicar la definición correspondiente, o sea, lo que hemos declarado. Es decir, que en un esquema podemos contener 20.000 definiciones y emplearlo en diferentes estructuras de XML. Voy a hacer el siguiente ejemplo. O sea, hemos visto los tipos de datos simples, como hicimos el otro día. Se podían haber aplicado facetas. Cómo se define un tipo de dato complejo. Y aquí, cómo se define un tipo complejo para reutilizarlo. Bien, voy a hacer el siguiente. Bueno, ya esto lo hemos hecho ya. Crear un tipo de dato complejo que contenga una secuencia de elementos complejos con distintas cardinalidades. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero utilizar esta estructura. Vamos a copiarlo aquí.
Es decir, yo he puesto aquí más o menos como lo haríamos en DTD. El elemento raíz se va a llamar hospital y el hospital va a contener de 0 a 3 doctores y uno o más enfermos en esta secuencia, en este orden. ¿Cómo podríamos declarar eso? Entonces vamos a definir aquí lo que sería un tipo. Bueno, sería un elemento complejo con una secuencia de datos complejos usando con una cardinalidad. ¿Vale? Entonces vamos a definir, bueno, si partimos, la estructura no sería esta, sería ahora mismo, aquí sería de 0 a 3 doctores, entonces vamos a poner doctor. Yo voy a hacer la estructura. El doctor tiene que tener los nombres y apellidos. Como puedo poner de 0 a 3, en un principio voy a hacer una prueba, voy a meter 2, por ejemplo. Aquí podría cambiarle los nombres, pero vamos, le voy a dejar el mismo por cuestión de no pararme. Y después vamos a meter aquí enfermo. Tendremos que meterle otros datos. De 1 a infinito. Entonces vamos a meterle aquí 3, por ejemplo. ¿Vale? Esta sería la estructura. Ahora mismo, si le damos a validar, pues no existe hospital, etcétera. Entonces, ¿cómo lo declararíamos? Tenemos que declarar nombre, que ya lo tenemos definido aquí. No voy a volver a copiar todo lo mismo. Si no, tendría que definir una nueva etiqueta. Apellidos también, doctor y enfermo. Como hemos creado este tipo de datos, pues lo tenemos definido anteriormente y ahora habría que declarar hospital. ¿Vale? Tendríamos que hacer todo esto completamente. Para declarar hospital, ¿cómo lo haríamos? Pues sería un elemento complejo. XS element name hospital de tipo complejo y ahora tendría una secuencia de elementos, lo mismo que tenemos aquí. Entonces meteríamos XS secuencia y en esa secuencia de elementos vamos a hacer referencia, para no hacer el diseño de muñeca rusa, vamos a hacer referencia a doctor y a enfermo. Entonces sería algo parecido a esto. No declaramos el tipo, sino que pondríamos aquí que hace referencia al elemento doctor que he definido anteriormente y este hace referencia al elemento enfermo definido anteriormente. Y ya tendríamos hecho nuestro esquema. Más o menos. ¿Vale? Hospital contiene esta secuencia, primero doctor y después enfermo. Doctor es de tipo datos personas, que tiene esta estructura, y nombre es de tipo string, tipo simple, ¿vale? Como veis, vamos volviendo hacia atrás. Si yo lo valido, me va a dar error por el tema de la cardinalidad. ¿Vale? Voy a guardar. Me dice que a partir de doctor se esperaba uno de enfermo. Claro, primero espera un doctor y después un enfermo, y aquí hemos metido dos. ¿Cómo se le expresa aquí la cardinalidad a los elementos en una estructura compleja? Pues vamos a utilizar dos atributos. Uno que es mínimo occurs, que son el mínimo de ocurrencias, y otro el máximo de ocurrencia. ¿Vale? Si no indicamos aquí un valor, por defecto es 1. Es decir, si no indicamos el poner esto y no ponerlo, es exactamente lo mismo. ¿Vale? La cardinalidad de doctor ahora mismo es 1, como mínimo y como máximo 1. Pero podemos variarla. Por ejemplo, yo quiero que doctor esté entre 0 y 3. Pues el mínimo es 0 y el máximo es 3. ¿Vale? Entonces ahora mismo esta parte se lo tragaría. Y después empezaríamos como enfermo. Como mínimo es 1, no haría falta especificar mínimo igual a 1, porque es el valor por defecto. Si yo no indico nada, ni el mínimo o el máximo, toma como mínimo o como máximo valor 1. Luego esto no haría falta indicarlo. ¿Vale? Si lo ponemos tampoco pasa nada. Y como máximo sería infinito. ¿Vale? ¿Cómo podemos expresar la palabra infinito aquí en el lenguaje XSD? Pues unbounded. ¿Vale? Al principio suena un poco raro, pero unbounded. Ya lo tendríamos. ¿Vale? Si comprobamos ahora que si eso está bien formado, pues me lo da por correcto. ¿Vale? Fijaros que si yo quito los doctores, también me lo va a dar por correcto porque la mínima cardinalidad es 1. Sin embargo, si metiéramos 4 doctores, a la hora de validarlo, pues me da un error, me está indicando que se esperaba el siguiente elemento es un enfermo. ¿Vale? Lo mismo que ocurre con enfermos, si los quitamos, al ser obligatorio
la mínima cardinalidad 1, me da un error, significa que esperaba uno de doctor enfermo, y si bueno, infinito podemos meter infinito. Si cambiamos algún elemento de esta estructura, por ejemplo, le quitamos este nombre, pues a la hora de validarlo me dice que falta apellidos después de nombre. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí cómo se define un elemento complejo usando la cardinalidad. ¿Vale? Esto es un poco difícil de comprender al principio, entonces si no le dais pausa, lo volvéis a poner o lo ponéis en cámara lenta. Bueno, voy a continuar haciendo el siguiente, que sería, voy a llegar hasta aquí. Crear un elemento que contenga una elección de otros elementos complejos. ¿Vale? Imaginaros que queremos poner esta estructura. En vez de hospital queremos poner aquí una clínica y yo solamente quiero que aparezca, a ver, ¿cómo he puesto? O un doctor o un enfermo. Es decir, solamente quiero que aparezca esto, o bien este elemento o bien este elemento, pero no los dos. ¿Vale? En el DTD nosotros lo pondríamos de esta manera. Pondríamos clínica, lo definiríamos, clínica que fuese doctor o enfermo. Y después definiríamos aquí doctor, que si fuera nombre, coma, apellidos, etcétera, ¿no? Lo definiríamos con elemento, tipo DTD. Aquí, como podemos, fijaros que en la secuencia que hemos puesto siempre tienen que seguir este orden. Pero si nosotros quisiéramos hacer un choice, ¿vale? Elección, un elemento complejo con una elección de elementos, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a declarar clínica, ¿no? Porque ya todo lo demás lo tengo ya anteriormente declarado. Entonces vamos a declarar clínica. XSL::element name clínica es un elemento de tipo complejo a ver, vamos a ver. Uy, yo que he puesto XSL, estoy con... Esto es otra cosa, es otra unidad. XS complex type. Y ahora clínica, en vez de hacer una secuencia, que es un orden establecido, si os fijáis aquí me da varias opciones. Una de ellas es el choice, que significa en inglés elegir. Vamos a elegir entre. Vamos a copiar esto. Entre doctor, le quitamos las ocurrencias. Significa que es un doctor y no 0 o 3 como habíamos puesto anteriormente. O un enfermo. Esto lo que hace es que elija o bien este elemento. O un doctor o un enfermo. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Esto ahora mismo a la hora de validarlo pues me va a dar mal. Porque se dice que o es un doctor o un enfermo. Si yo por ejemplo comento esto, ahora mismo me lo debería de dar por válido porque estoy eligiendo el elemento doctor, que a su vez del tipo de dato persona, que contiene una secuencia de nombre y apellido. ¿Vale? Vale, que es que no he puesto aquí la etiqueta clínica. ¿Vale? Ahora mismo es válido. Sin embargo, si yo ahora lo pongo así, no lo es, porque enfermo no. Y si quito doctor, pues sí es válido, ¿vale? O es doctor o es enfermo. De acuerdo, perfecto. También aquí, al igual que hicimos antes la secuencia, aquí hicimos una secuencia normal, aquí arriba, y aquí hemos puesto una secuencia con cardinalidad. En el choice también podemos elegir una cardinalidad, por ejemplo. A ver cómo ponemos. Vamos a ponerlo así. Voy a copiar otra vez lo mismo. Voy a copiar esto. Y voy a poner con cardinalidad. En la elección. Entonces, lo mismo que hemos hecho aquí, lo que pasa es que no puedo definir de nuevo clínica. Le voy a poner clínica 2. Ahora mismo no se me ocurre otra cosa. Y aquí vamos a poner una cardinalidad. Por ejemplo, el mínimo de occurs con 12. Es 2. Es decir, este es de 2 y como máximo vamos a ponerle 3. Y ahora vamos a intentar comprender qué es lo que pone aquí. El mínimo de ocurrencia, 0.
Yo tengo un problema aquí con la C, con la R. Vamos a intentar comprender qué significa esto. Me está diciendo que clínica 2 contiene una elección. O bien se elige este elemento o bien se elige este elemento. Si hubiera 3, pues elegiría uno de los 3. Si elegimos este, pues tiene que aparecer doctor con esta cardinalidad. Es decir, tiene que aparecer 2 doctores o 3 doctores. Sin embargo, si elegimos enfermo, es opcional. Puede no aparecer nada, puede no aparecer enfermo y como máximo 1. Es decir, esto es 0 o 1. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí clínica 2. Aquí voy a guardar. Y esto al validarlo, ¿pensáis que me lo va a dar por válido? Pues vamos a ver. Clínica 2 contiene un enfermo. Clínica 2 contiene o este o este. Pues es un enfermo y cardinalidad de enfermo es 1. Luego sí lo admite, ¿vale? Porque esto es 0 o 1. Entonces me lo debería de validar. Si yo le quitara el enfermo, también me lo debería de validar. Porque estaría entrando, es válido, estaría entrando por esta opción y con una cardinalidad de 0. Y si pongo doctor, también me lo va a validar. En este caso no, porque necesito 2 doctores o 3 doctores. Entonces tendría que poner un nuevo doctor para que quede validado. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer una elección indicando también cardinalidades. También podríamos hacer otra cosa. Vamos a ponerlo aquí. Tengo aquí el comentario. Poner la cardinalidad dentro del choice. Aquí, ojo, en la secuencia no se puede poner aquí arriba cardinalidades, pero en el choice sí nos da la opción. Por ejemplo, vamos a poner clínica 3. Le voy a quitar aquí las cardinalidades. Y se la podemos poner aquí. Por ejemplo, vamos a poner las mínimas ocurrencias. Aquí sensible, mayúscula, minúscula, hay que tener mucho cuidado. Mínima 2 y máxima ocurrencia 3. ¿Qué significa esto? Esto significa esto como si fuera una baraja de cartas. Aquí tengo 2 cartas, esta y esta. Y te doy a elegir una de ellas dos. O elige esta carta o elige esta carta. Aquí, sin embargo, también tengo una baraja de cartas, pero te dijo que elijas de 2 a 3 cartas. Por ejemplo, la primera carta puede ser esta, la segunda puede ser esta, la tercera puede ser esta. ¿Vale? Es decir, de 2 a 3 cartas. ¿Qué significa esto? Pues que qué tipo de secuencia pueden aparecer. Como mínimo tienen que hacer 2 elecciones, lo voy a escribir aquí abajo, las elecciones serían doctor y doctor. Si tuviera 2 elecciones también me pueden salir enfermo, enfermo, doctor, enfermo y enfermo, doctor. Todas esas combinaciones dentro de clínica 3 me pueden aparecer. Y si tomara 3 elecciones, pues me puede aparecer todas las combinaciones posibles. Doctor, doctor, doctor. Voy a poner aquí rápido. Doctor, doctor, enfermo. Doctor, enfermo, doctor. Enfermo, doctor, enfermo. Y enfermo. Lo he puesto mal. No. Enfermo, enfermo, doctor. Y enfermo, enfermo, enfermo. No sé si me deja alguna. Estos son esta, la E. Sí, me falta una, que es esta. Enfermo, doctor, doctor. Y a la otra me falta esta. Si no me equivoco. 3 y 3, 6, 7, 8. Me falta una. Bueno, sería la E, D. Y yo creo que están todas. Igual me falta alguna, pero bueno, es para que vea todas las combinaciones posibles. Entonces aquí, por ejemplo, esta me daría por válida. Voy a guardar. Y estos son demasiado... vale, porque es clínica 3. ¿Vale? Bueno, claro, es que he metido esto aquí, entonces no puedo validar el esquema. ¿Vale? Esta sería válida. Si metemos, por ejemplo, un doctor, un enfermo y un enfermo también lo sería, porque la cardinalidad son 3 elecciones cualquiera. ¿De acuerdo? Y nada, y podemos ver cualquier tipo de combinación. Bien, y por último,
para terminar con este vídeo, aunque esto se puede complicar bastante más, es crear un elemento complejo que contenga otros elementos en cualquier orden. Por ejemplo, residencia, que aparezca doctor y enfermo. Vamos a ver. Sería el elemento complejo donde aparecen sus hijos en cualquier orden. Sería, vamos a crear el elemento xselement, le vamos a llamar, por ejemplo, clínica 4, que no es un nombre correcto para una etiqueta, vamos a ponerle otro nombre. A ver qué le hemos puesto aquí. Residencia. Es un fallo muy común los XML, poner doctor 1, doctor 2, doctor 3, enfermo 1. Eso es mejor ponerlo con un atributo. Vale, aquí lo he puesto por el tema de copiar y pegar y porque no tengo ganas de inventarme un nombre nuevo, pero no es lo correcto definir un elemento con una cardinalidad aquí, con un número. Bien, la residencia vamos a poner que es un tipo de dato complejo. Y dentro del tipo de dato complejo ya hemos visto que hay una secuencia, hemos visto que hay un choice, pero también existe otro que es un all. All significa que van a aparecer todos los elementos que yo ponga aquí, todos en el orden, en cualquier orden, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo poner aquí doctor y enfermo, y el all significa que sí aparecen los dos, pero puede aparecer primero doctor y después enfermo. Es como si nosotros pusiéramos en el DTD por lo siguiente: residencia contiene a doctor o enfermo o enfermo doctor, algo así, ¿vale? Si tuviéramos 3 elementos, pues son todas las combinaciones distintas, de 2 al cubo, 8, ¿vale? Entonces, aquí, si ponemos aquí residencia, al validarlo me lo va a dar por mal, porque hemos metido 3 elementos, si os fijáis. Entonces esto está incorrecto. Y si yo quito un doctor, me lo da por correcto. Vale, aquí he puesto, no lo he escrito mal, la etiqueta de cierre. Me lo da por correcto, y si lo hago en distinto orden, pues también me lo da por correcto, ¿vale? Y si quito alguno de ellos, pues no se puede validar, porque estos dos elementos deben de aparecer sí o sí, ¿vale? Los dos. Estos serían los elementos complejos, ¿vale? La estructura que estamos empleando aquí de XML es muy simple. Cuando se define una estructura compleja, pues hay que ir definiendo pues, cada uno de los elementos que hagan referencia a los demás, etcétera. ¿Vale? Eso ya tengo algún vídeo por ahí grabado con algún ejemplo completo de los esquemas y nada. Ahora, si acaso hago algún otro más para que se vea. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a pararlo.